Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, exaltamos tu santo nombre, Padre. Aleluya, preciosa, preciosa, Señor. Vamos al libro de los Salmos. Bendito el Señor. Aleluya. Libro de los Salmos, capítulo 32. Bendito el Señor. ¿Lo Amén. entendemos, mis hermanos? Amén. 32. Amén. 32 del 1 al 5. Para iniciar esta palabra del Señor. Y leemos la bendita palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya oramos, mis hermanos, ya le dimos gracias al Señor. Ya alabamos al Señor. Puede tomar su asiento. Vamos a entrar en esta palabra, en este consejo. Que el Señor nos vaya este precioso día. Bendito el Señor. Como dice la palabra, mis hermanos, que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿verdad? O sea, todo aquel hombre, toda aquella mujer, mis hermanos, que ha sido perdonada, que ha sido cubierto ya su pecado, es bienaventurado. Es bienaventurado, ¿por qué? Yes. Porque ahora tenemos la esperanza viva de que nos iremos con el Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Bendito No el Señor. cualquier persona, mis hermanos, tiene esa bendición, ¿verdad? De ser perdonado por Dios. ¿Entienden? Entonces, nosotros somos bienaventurados. ¿Y saben qué bienaventurado? Es más que afortunado, es bendecido, bendito Dios. Aleluya. Yes. Entonces nosotros somos bienaventurados porque hemos expuesto nuestro pecado, nuestra falta delante de nuestro Dios. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? El pecado es como carcoma, que carcome los huesos, ¿sabe? Que desgasta los huesos. Y es enfermedad terrible. El pecado es semejante, mis hermanos, a la enfermedad esa que había, o quizás todavía hay, de la lepra. La lepra era terrible. Y se comía a la gente, ¿verdad? Y eso físicamente también. Entonces, cuando nosotros venimos leprosos al Señor, venimos prácticamente llenos de pecado del mundo, ¿verdad? De cosas de iniquidad, transgresiones. Pero cuando venimos y confesamos el pecado a nuestro Dios, Él está para perdonarnos. Él está para decirnos, ven, yo te perdono. Bendito es el Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, gracias. Precioso Dios. Misericordioso todo el tiempo. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Te adoramos, Señor. Señor. Exaltamos Sí, tu santo Señor nombre, Jesús, Padre. bendito Porque eres eres. bueno, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Yo me gozaría, mis hermanos, porque somos bienaventurados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Mi Señor se goza con esas Gracias, Padre. vidas, con esas almas, en que no hay engaño, mis hermanos, en que quiere ser transparente para con nuestro Dios. Amén. Él se goza con nosotros. Y nos dice bienaventurados. ¿Se acuerdan del monte de las bienaventuranzas? Y hubo muchas cosas que dijo el Señor. Amén. Bueno, pues esta es una de las cosas a quien Jehová no culpa de iniquidad. Se da cuenta esa cosa tan grande, esa bendición tan grande
de no ser culpados por nuestro Dios, porque dice que Él borra todas tus rebeliones. Él es el que borra tus rebeliones. Amén, así es. Oh, Bendito bendito sea, Señor. Señor. Gracias, Aleluya. gracias por perdonarnos. Pero mientras callemos, mis hermanos, mientras el hombre que peca calle su pecado, es como una enfermedad terrible en sí mismo, en su alma. Y se siente devastado, se siente alejado de Dios, destituido de la gloria de Dios, porque el pecado aparta de la presencia del Señor. Por eso decía David, mientras yo callé, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día a día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué quiere decir? Que el Señor siempre está, su mano está en contra de nosotros por pecadores, ¿verdad? Cuando estamos en el pecado. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, si yo estuve verde en un momento, ese verdor se convirtió en sequedad. ¿Se da cuenta cómo está en verano caliente, ¿verdad? Hay muchas sequías hay en algunas partes. Pues así se sentía este siervo después de haber estado en la presencia del Señor. Porque los que ya conocemos la presencia del Señor, mis hermanos, cuando nos apartamos de su camino sentimos así como este siervo. También en otro versículo dice, como el siervo que brama por las aguas en medio del desierto, así clama por ti, alma mía. Amén, amén, sí, gloria al Señor. Porque hay una necesidad, mis hermanos, de la presencia del Señor. Esa presencia que el mundo no conoce, esa bendición que el mundo no conoce, nosotros tenemos esa bendición. Amén. Yes, Aleluya. gloria a Dios. Bendito el Señor. Continuamos leyendo. Entonces dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando el hombre, la mujer, mis hermanos, se convierte al Señor de todo su corazón, aunque no le haya conocido, pero si tú le crees, Él perdona todas tus maldades, todas tus iniquidades, y nunca más se acordará de ellas. Bendito el Señor. Y en el 6 dice, 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Cómo no vamos a orar al Señor, mis hermanos? ¿Cómo no buscarle si estamos agradecidos con el Señor? Amén. No le buscan los pecadores, les busca aquel que ya han sido borradas sus transgresiones, su pecado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás hasta estas a Él. ¿Por qué? Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Nosotros podemos estar firmes en eso, mis hermanos. Por eso es que nosotros nos gozamos en la presencia del Señor. Lo que para otros puede ser locura, ¿verdad? Como lo fue para mí en un tiempo, ¿verdad? Pero ahora pertenezco a este grupo. Bendito el Señor. Pero Amén. sabemos, mis hermanos, que para el mundo secular esto es locura. Que pueden vernos danzando, pueden vernos gritando y alabando al Señor. Porque ellos no saben, no le conocen, por eso piensan que es locura. Cuando nosotros hablamos la verdad del Evangelio y declaramos el pecado, para ellos es exageración. Cuando hablamos del diablo, traen el diablo en la boca nomás, esos. Entonces no te conocen, no conocen al Señor y por eso piensan que es exageración. Y por eso es que piensan que nos vamos a los extremos. Pero no es así. Es porque hemos conocido la misericordia del Señor, nos ha alcanzado la misericordia del Señor. Amén. Gracias, Bendito el Señor. Señor. Gracias. Vamos al libro de Segunda de Samuel, mis hermanos. Vamos a ver la transgresión de David. Porque este siervo por eso clamaba. Porque él sabía lo que es estar, lo que es haber pecado. Bendito el Señor. Amén. Segunda de Samuel.
Segunda de Samuel, capítulo 12. Bendito el Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la historia así. Y esto no es cualquier historia, mi hermano. Esto es una historia verdadera. Amén, gloria a Jehová Dios. envió a Natán a David. Y viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Cuando mandó este profeta a David el Señor, cuando el Señor miró que David se había equivocado, había dado un mal paso en la vida y se equivocó, porque ¿saben por qué, mis hermanos? Porque el pecado hace enceguecer a las personas. El pecado aturde a las personas y se pierde de la verdad. Por cierto, el tema es el error de la desobediencia. El error de la desobediencia. Entonces este hombre, en vez de ir a la batalla, mis hermanos, no voy a entrar en todo el tema, ¿verdad? Porque sería largo. Pero dice la palabra del Señor que este hombre mandó en una de esas batallas a todos sus guerreros, pero solamente él se quedó en la ciudad. Y dice que en una de esas, andando por los terrados, vio a Betsabé, ¿verdad? Y él fue tentado, bendito el Señor, y pecó. Dice el Señor Jesucristo que por los ojos entra el pecado, ¿verdad? Jehová envió a Natán entonces a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, está hablando del rey David, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. ¿Por qué se encendió el furor? Porque el hombre era justo. Se había equivocado, sí, pero ni siquiera se había dado cuenta que había errado ya. Y él se proclamaba justo todavía y se encendió su ira, porque no sabía que se trataba de él mismo. Porque a pesar de que él había pecado, no sabía que prácticamente Natán le estaba hablando una parábola. Y él no la entendió. ¿Por qué? Porque el pecado ya lo había enceguecido. ¿Me estoy explicando, verdad? Yes, amen. Entonces tenía que mandar el Señor a alguien. ¿Por qué? Porque el Señor al hijo que ama, reprende. Amén. Cuando Dios nos ama, mis hermanos, nos habla y nos dice en qué estamos fallando o qué hemos hecho mal. Pero también trae castigo cuando es algo grave. Bendito Dios, de modo que nos enderecemos. Porque si no hay castigo, no hay corrección. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él solito se sentenció, mis hermanos, porque era el hombre justo, pero en ese momento se habían enceguecido, se habían cegado con el pecado. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
En pocas palabras, yo te he bendecido, pero si tú no fallas, yo te voy a añadir más todavía. Eso nos dice cada uno de nosotros. Si te es poco, yo te voy a bendecir más. Pero no me falles. Pero no me cambies por las cosas del mundo. Eso es lo que dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces le recordó todo lo que había hecho por él. Y todavía, y le dijo, pero si te es poco, aún te puedo añadir más, te hubiera añadido más, pero has pecado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué el Señor te ha bendecido tanto y te ha dicho tantas cosas y sabes? Y si el temor estaba en ti, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has apartado del camino? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Oiga esta palabra. Cuando nosotros nos vamos tras el pecado, mis hermanos, una vez conociendo al Señor, ¿qué dice? Me menospreciaste. Menospreciaste mis palabras, mis enseñanzas, sabiendo las cosas que yo te digo, te has ido a hacer lo malo y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí está hablando en un pecado específico, pero esto nos puede familiarizar con cualquier otro pecado, mis hermanos, en este tiempo. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque, mis hermanos, a veces el ser humano, mis hermanos, pensamos que podemos hacer mal delante de los hombres, o inclusive hay pecados que son ocultos y aparentamos una buena conciencia delante de los hombres, pero solamente el Señor sabe lo que hay en cada corazón, en cada vida de pecado. Y entonces el Señor lo saca a relucir. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa. En el 12 dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos, de todo Israel, y a pleno sol. Yo te voy a descubrir tus pecados, dice el Señor, porque aunque tú lo hagas en secreto, yo saco a la luz todo. Bendito el Señor. Y entonces, ¿por qué le dijo Porque David había mandado una carta a su general, ¿verdad? Para que le dijera a él: ponme adelante a este para que lo aniquilen. En pocas palabras, lo mandó a fusilar, lo puso en lo más terrible, porque sabía que ahí no iba a poder sobrevivir. Y así fue hecho. Lo mató con la espada de los enemigos, o sea, lo expuso porque sabía que lo iban a eliminar ahí. ¿Por qué? Porque no pudo ocultar su pecado. Se recuerda, no sé si ya vieron en la parte cuando ya había llegado ahí y quiso que fuera a dormir con su esposa. Y él no quiso, porque era íntegro el guerrero, era de los 30 valientes de David. Y él no quiso ir a su casa y estar con su mujer y comer allá con su mujer. Dice: ¿cómo puedo yo estar en mi casa cuando todo el ejército de Israel, todo el campamento está al aire libre? Yo no puedo estar recostado tranquilamente. Le di una gran cátedra. En pocas palabras: ¿tú qué estás haciendo aquí, rey? Tú deberías estar ahí al frente del batallón. Ajá. Y así nos dice el Señor también: ¿qué te quedas a hacer para que seas tentado al pecado? Sigue orando, o sea, no te quedes de seguir orando, bendito Dios. Amén. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. El hombre se dio cuenta. Ahí abrió sus ojos otra vez. Dijo: ciertamente he hecho mal, he pecado contra Jehová. O sea, el hombre no se rebeló, se dio por vencido, haber dicho: ya no puedo ocultar esto.
Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto? Porque el Señor conocía el corazón de David, que David se había dado cuenta y reconoció que había pecado contra Jehová. Pero muchos de mis hermanos traen el pecado encima y llevan a la palabra, y llega la palabra por el profeta. Acuérdense que la profecía está en la escritura. Amén. Y no aceptan el pecado, no aceptan que están mal, o si lo aceptan dicen: ay, para la otra me voy a convertir, o para la otra voy a reconciliarme con el Señor. Pero ¿quién me garantiza, quién te garantiza que va a haber otra oportunidad? ¿Quién te garantiza si en el transcurso de este día o de la noche puede padecer uno alguna cosa, o puede fallecer uno? No puede haber otro día, el día es hoy. Amén. Hoy. ¿Cuándo dice hoy? Cuando estás escuchando la palabra. Ese es el día que es para que uno se arrepienta delante de Dios. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Trae consecuencias el pecado, ¿verdad? Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que mientras el hombre no acepte su pecado, pues está más grave. Pero cuando lo aceptas, como quiera, hay consecuencias, hay castigo. Pero es mejor ser castigado, ser corregido, que vivir así y perderse también. Amén. Es mejor aceptar y aceptar corrección. Yes. El 16 dice: entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ese hombre se humilló delante de Dios y rogó misericordia, porque quizás Jehová tuviera misericordia de él para que el niño no muriera. No dijo que tuviera misericordia del niño, dice que tenga misericordia de mí y no muera el niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. El 18. Y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Ese hombre por 7 días, mis hermanos, con sus noches estuvo afligido, afligió su corazón, afligió su alma delante de Jehová, porque quizás hiciera misericordia y no cumpliera con lo que le había dicho que iba a ir el niño, al hijo que había concebido Betsabé. Y entonces estos siervos no hallaban cómo decirle, porque dicen: si estaba mal cuando sabían que el niño estaba enfermo y no moría, cuanto más ahorita si le decimos que ya murió. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Oiga, este varón le dio la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor había cumplido su palabra. Él le suplicó, porque es deber de nosotros suplicarle misericordia. Es necesidad de nosotros suplicarle misericordia al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Y este hombre, en vez de que se enojara con el Señor, le dijo, que dice la palabra, que fue y le adoró. Amén. Fue y le adoró al Señor, le dio la gloria a Dios, porque Jehová Dios pues tenía que cumplir su palabra. Bendito Dios. Pero habemos personas, mis hermanos, que cuando nos toca perder algo, sabiendo que es cuestión de nosotros,
en vez de humillarnos delante de Dios, nos ponemos en contra de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué si era un niño apenas? El problema no era el niño ciertamente va al cielo. Amén. Pero el problema era el hombre, por eso dice que él no rogaba por el niño, él estaba rogando por él, que quizás Jehová hiciera misericordia por el niño, pero pedía misericordia para él, para su propio, por su pecado. El niño no tenía la culpa de nada, pero era necesario que pasaran esas cosas. Pero el hombre natural que no entiende esto es el que dice: ¿por qué, Señor? No entiendo, Señor, no te entiendo, Dios, ¿por qué haces esto a los inocentes? ¿Por qué a los buenos los eliminas y a los malos no? ¿Verdad? Cuando es lo contrario, deberíamos alabar al Señor. Amén. Entonces dice que después vino a su casa. Note esto, primero fue y adoró al Señor. Fue lo primero, porque si algo tenía este siervo, que él se humillaba delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que nosotros, por más plantados que estemos, si nos descuidamos, nos subamos, nos podemos tropezar. No de en balde pasó esto. No de en balde pasó todo lo que pasó Salomón y escribió, y lo dejó escrito para nosotros. Muchas veces se dice: no, pues, ¿y por qué permitió esto, que tuviera tantas mujeres? ¿A usted qué le interesa? Lo que pasa es que el Señor hizo estas cosas para que nosotros nos diéramos cuenta que el hombre, por más poderoso que sea, por más rico que sea, no puede tener todo en la vida y pensar que eso es todo. Hay algo más que el poder y el dinero y las mujeres, es la salvación de nuestra alma. Si nosotros nos enfocamos en las cosas materiales y en tener éxito, nos desviamos de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, mis hermanos, muchos cristianos podemos pedirle al Señor porque nos bendiga, ¿verdad? Y el Señor lo hace. Amén. Porque el Señor escucha al justo y lo bendice. Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el cristiano a veces, cuando ya recibe el favor del Señor y es tanta su ocupación, que ya se olvida de darle la gloria a Dios, se olvida de realmente meter, en vez de que haga lo que este siervo, y este siervo no fue bendecido. A la verdad sí alcanzó misericordia, pero digo, no fue bendecido porque el niño murió. Pero lo primero que hizo antes de irse a su casa fue y adoró a Jehová. Amén. 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 Gloria a Dios. Y nosotros nos bendice el Señor y nos llena de ocupaciones el trabajo, lo que sea, y se nos olvida darle la gloria a Dios. Y no, pues es que deja ver si tengo tiempo, porque como estaba muy ocupado. Y es que esta bendición que me dio el Señor es grande y ya no me queda tiempo. No, eso no puede ser así. O hacemos tiempo para el Señor, para darle la gloria a Dios, o algo estamos haciendo mal. Porque primero es Dios, primero es Dios, primero es Dios. Amén. Yo antes decía: primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. ¿Por qué quiere decir esto? Porque si pensamos decir: no, pues segundo es Dios, no, tercero tampoco es Dios. Amén. Sino que Él está en todo en primer lugar. Yes. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, después de adorar, vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. O sea, ya estás más tranquilo. En pocas palabras, estás más contento, ya hasta hambre te dio ya después de que ya no se puede hacer nada. Pues ellos mismos lo habían dicho. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? O sea, él hizo la lucha, él pidió misericordia. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Oiga, ese ayuno tenía un propósito. No era de agradecimiento, era para pedirle misericordia por él. Quizás el niño no muriera por culpa de él. ¿Podré yo hacerle venir? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué quiere decir esto? Por más que ayune ahorita, yo no lo puedo hacer volver, él ya murió.
El Señor cumplió su palabra. Yo ya no puedo hacerlo volver. Él no volverá más a mí. Dice, yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. ¿Qué quiere decir? Yo un día voy a morir y voy a ir a Él, pero a Él no lo puedo regresar a mí. ¿Verdad? ¿Se me explico? Yo voy a morir y voy a estar con Él un día, Sí. pero ahorita no puedo hacer nada para que Él vuelva. Así que ya no hay por qué ayunar, porque ya por lo que estaba ayunando ya pasó. Todo bien. El Señor cumplió su palabra y tiene derecho. Amén. El hombre adoró al Señor aún con eso. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Mis hermanos, el enemigo siempre pone tropiezos y quiere poner una maldición en los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando el hombre y la mujer, o la mujer de Dios, se humilla, el Señor hace y torna esa maldición en bendición. Amén. ¿Por qué? Porque después le dio un hijo al cual amó Jehová. Un hijo al cual le dio sabiduría como ningún ser en la tierra. Amén. Y le dio un reinado más rico que todos los reyes de la tierra. Sí. ¿Por qué? Porque el hombre se humilló. Amén. Amén. Y se dio cuenta que había desobedecido al Señor, bendito Dios. Entonces el pecado, mis hermanos, trae consecuencias. El pecado nos hace que cavilemos en dos pensamientos, porque pretendemos adorar a Dios, pero andamos haciendo otras cosas en el mundo. ¿Y sabe qué necesitamos? Les parecerá increíble, pero a veces el Señor nos compara como las bestias. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo? Pero ¿cómo, hermano, Dios nos va a comparar con las bestias? Pues a veces las bestias son más inteligentes que nosotros, déjenme decirle, obedecen más. Amén. Amén. Cuando estamos mal delante de Dios, mire lo que nos dice Dios. Capítulo 32 de los Salmos. Vamos a los Salmos otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros nos habla la palabra, mis hermanos, y hacemos nada más como los burros, ¿verdad? Que nos hacemos de laditos. ¿Han visto los burros de los ariscos que le decimos nosotros? Que te quieren llevar para otro lado y tú los diriges y el burrito va para el lado que él quiere. Aunque lo amenaces con el chicote, aunque va haciendo la cabeza, pero a fuerza no va para allá, para lo que él quiere darle. Me recuerdo que una vez, mis hermanos, estaba yo montando un burro, ¿verdad? Hablando de burros. Estaba montando un burro y era tan rebelde ese burro que me llevaba para una había unos árboles así como arbustos, ¿verdad? Que a veces tenían un caminito por medio. Yo les llamo granjenos, creo que se llaman los árboles esos. Pero son espinudos. Hacen una ramazón y tienen altas espinas y me llevaba para allá y cuando la vi cerquita me aventé mejor porque no se quiso ni parar. Entonces no se quiso ni parar y me aventé, ¿verdad? Para librar eso, porque dije, bueno, ahora lo digo, ¿verdad? En ese tiempo no sabía. Si no me hubiera quedado como Zabulón, me hubiera quedado atrapado entre esas espinas, ¿verdad? Porque eran muchos bejucos, ramas, ¿verdad? Si no hubiera pasado lo que él, ¿por qué? Porque el burro bien cabía, pero yo no. Yo sí me iba a topar contra las espinas y eso. Y así pasó, el burro se fue y yo me aventé al suelo. Me quedé tirado, pero me libré de quedar espinado ahí. Bueno, capítulo 32, versos 8 y 9. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga, el Señor pone su mirada en nosotros. Aunque andemos en líos, aunque andemos en problemas del pecado, ¿verdad? El Señor pone la mirada en nosotros, así como la puso en usted y en mí. Por eso estamos aquí, por eso le damos gloria a Él. Amén. Por eso glorificamos su nombre. Bendito es el Señor. Aleluya. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan
a ti. Santo. Tienes que jalarlos, tienes que conducirlo con un freno, ¿verdad? Con un cabresto, de modo que jalarlos del hocico, ¿verdad? Porque es el hocico que tienen los animales. Entonces se le pone ese freno ahí y tienes que sujetarlo porque si no vas a llegar a ti. Cuando los amansas con tiempo, ¿verdad? Que están tan mansitos, pues sí hay algunos que los domesticas y ellos solitos vienen a ti, son mansitos, pero hay unos rebeldes que no regresan, no se acercan ni para comer porque son brutos. Entonces tienes que ponerle cabresto, tienes que ponerle freno aún para montarlos y para guiarlos. Pero aún a esos, ni siquiera con eso los pueden hacer conducir. Porque te le tienes que pegar a dos manos al freno para poder conducirlos por el camino que lo llevas. Y él, la fuerza, quiere darle por otro. Yo se lo digo porque yo he estado montado en esas bestias de carga. Pero ¿qué dice el Señor? No seas como el caballo o como el mulo. Nosotros en nuestro país le decimos mulas. Pero es lo mismo, son animales de carga. Sin entendimiento. Nosotros nos ha hecho el Señor una creación entendida. Nos ha hecho inteligencia. Mire, tenemos inteligencia para todas las cosas y más mayormente ahorita en la tecnología. Hombre, somos buenos para la tecnología. Algunos pues, yo no mucho. Pero a lo que me refiero, para lo que deberíamos ser inteligentes es para obedecer al Señor. Amén. Saber que lo que está diciendo el Señor es cierto y doblegarnos delante de Él. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Bendito el Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Pero nosotros cuando llegamos al conocimiento, mis hermanos, por más que le hicimos, porque habemos hermanitos que ya nos puso el cabresto el Señor, el freno, y todavía queremos andar en el mundo y Él jalándonos para acá y nosotros para afuera. Y eso no debe ser, mis hermanos, hasta que el Señor nos domina. Amén. Y a veces nos tiene que pasar por pruebas difíciles, nos pasa por el fuego, o entiendes o entiendes. Yo ya te perdoné, pero tú tienes que hacerlo tu parte. Tienes que aguantar esta prueba. ¿Saben que en el libro de Jeremías, capítulo 46, 28, dice que Él perdona nuestros pecados, pero dice que de ninguna manera te dejaré sin castigo. De ninguna manera, oh Jacob, oh Israel, te dejaré sin castigo. Y eso es para todos nosotros, para todo aquel que hace misericordia a Dios. Por eso es que le decía que el error de la desobediencia. ¿Por qué? Porque tiene castigo. Tanto para el que está afuera, tanto que está afuera sin conocimiento de Dios, de la verdad, como para el que está adentro y se desliza también. Tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están sobre todos los moradores de la tierra para mirar cuáles son sus obras. El libro de Jeremías, les dije, ¿verdad? Que 46, 28. Habla del regreso del Jacob, pero también dice que él lo plantará otra vez, pero de ninguna manera lo dejará sin castigo. O sea, yo te perdono, yo te voy a quitar todas las iniquidades, pero de ninguna manera pasarás desapercibido. O sea, hay algo que pagar. Pero ese castigo nos sirve también para prepararnos, para nosotros tener una madurez espiritual. Amén. Eso lo usa el Señor también a favor de nosotros. De alguna manera nos sirve también ese castigo para poder entender juicio y equidad de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de los demás que no quieren castigo o de los que no quieren la palabra? Veamos en el 32, 10 y 11. Muchos son los dolores. Muchos dolores habrá para el impío. 32, 10, 11 de los Salmos, donde estábamos otra vez. 32, 10 y 11. Muchos son los dolores, o muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová
nos rodea la misericordia. El que espera en Jehová lo rodea la misericordia. O sea, Amén. tenemos esperanza en Él. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya. Cuando nosotros ya entramos en eso, mis hermanos, nosotros nos alegramos. En el 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza, bendito el Señor. Preciosa, Dios. Cuando uno está Gloria a bien Dios. delante de Dios, es hermosa la alabanza delante de Dios. Aleluya. ¿Saben? Para Dios, que todo lo tiene, ¿verdad? Tiene sus ángeles que le adoran. Pero cuando ve su creación, mis hermanos, aquí en la tierra, que nosotros somos poco menor que los ángeles, yo me imagino al Señor que para los cantos de los ángeles. Espérense, dejen ver lo que se oye allá en la tierra. Porque aquellos sin tener parte todavía, o sea, sin conocer al cielo, me adoran. Sin conocer Amén. todas las cosas que están reservadas para ellos, me adoran allá en la tierra porque han creído a mi palabra. Gloria a Dios. Bendito es el Entonces Señor. es hermosa la alabanza en los íntegros de corazón, mis hermanos. Aleluya. Por eso es que nosotros debemos siempre guardarnos limpios, íntegros, o sea, sinceros con Dios. Yo les decía a mis hermanos, o les he dicho, que esto no se trata de venir y hacerlo nada más así porque sabemos que en la alabanza se mueve el Señor. Eso es verdad, pero tenemos que estar enterados de que no es de venir de cualquier forma. Hay que venir íntegramente, de corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo entiendo que tengo que limpiarme, tengo que apartarme de iniquidad para poder ser agradable y alegrarme Amén. delante de Dios. Porque si no me aparto de la maldad y vengo a exaltar al Señor y a brincar aquí, no me ve como agradable delante del Señor. ¿Sabe cómo no va a ver? Como en Isaías 66, que ve como si fuera un sacrificio de un cerdo o de un perro, como dice. Santo. ¿Qué quiere decir? Como abominación. Hey, tú estás siendo bien hipócrita. Porque la palabra dice claramente que todo aquel que invoque el nombre de Jehová se aparte de toda iniquidad. Y tú allá afuera andas inicuamente. O sea, andas haciendo males. Andas hablando cosas como el mundo. Y te alegras con los que hacen mal. Y te alegras también viendo que otros roban y a lo mejor hasta tú los acompañas. Y vienes el domingo aquí y dices, exaltemos a Jehová. Y danzas y haces todo lo que quieras. ¿Tú crees que me agrada eso a mí? Eso no es así. Si nos vamos a la Escritura, mis hermanos, eso no es así, hay que ser sinceros. No podemos engañar a la gente, a los hermanos, diciéndole, solamente vengan y adórenle, porque en la alabanza se mueve el Espíritu de Jehová y hay esta libertad. Eso es verdad, esa parte está bien. Pero no le dicen lo siguiente, límpiense, limpiémonos de toda contaminación, de toda maldad. Amén. Hay que guardar el testimonio del Señor. Esto no se trata de vivir un día santo, nomás un domingo y entre semana un diablito en afuera, ¿verdad? En la calle. No. Hay que ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aleluya. Cuando dice santos es los que se mantienen, que hemos ya creído la palabra y nos mantenemos en ese camino. Porque dice que nos dará un camino, ¿verdad? Y ya nos los ha dado. Amén. Jesucristo es el camino. Gloria a Dios. Jesucristo es la Bendito el resurrección de Señor. la vida. Yes. Aleluya. Entonces ya no tenemos de qué preocuparnos, ya no tenemos pero, no tenemos excusas. Conocemos el camino, conocemos la verdad. ¿Qué más podemos pedir? Solamente misericordia para que estemos siempre en ese camino, para que no nos deslicemos. Sí. Y si nos llegamos a deslizar, que el Señor tenga misericordia y nos levante. Amén. Amén. Bendito el Señor, porque cuando uno es justo, mis hermanos, el Señor lo levanta otra vez. ¿Por qué? Porque se acuerda de las misericordias y del pacto que ha hecho con nosotros. Amén. Amén. Porque Dios no se puede mentir a sí mismo. Amén. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Eso lo dice 33:4 de los Salmos. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él es fiel. En las promesas que nos ha dicho, Él es fiel, mis hermanos. ¿Por qué? En el 6, porque la palabra de Jehová
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por solamente la palabra, mis hermanos, fueron hechos los fundamentos. Mi Señor no necesitó de un ejército para ir a construir la tierra. No necesitó de un ejército para ir a plantar árboles. A la verdad, nosotros acabamos con la forestación y luego queremos forestar, ¿verdad? Pero el Señor no es así. El Señor hizo todo por la palabra de su boca. Bendito es el Señor, poderoso Bendito Dios. Dios. Y todo lo que ha hecho es por la palabra de su boca. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Verso 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Y hay temor en el mundo? No hay temor en el mundo, mis hermanos. Inclusive en el mundo cristiano. Muchos no saben qué es temor a Jehová. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿A qué nos lleva esto? Que si él dicho que viene un juicio para la tierra, es porque él viene juicio en la tierra. Así es. Trae juicio en la tierra. Si él dice que él nos va a rescatar del juicio venidero, es porque nos va a rescatar a todos los que creamos en su palabra. Aleluya. Amén. El 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Así que para aquel que piensa que puede esconderse del Señor, imposible. Todas las obras que hacemos nosotros van a salir a la luz del Señor. ¿Por qué no mejor exponérselas a Él antes de que nos avergüence? ¿Verdad? Mejor decirle, Señor, pues es cierto, estoy mal delante de ti. El 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Los ojos de Jehová están sobre los que le temen también. Pero no solamente para ver sus obras, como en el de arriba, sino ¿para qué? Para librar sus almas de la muerte. Esa es la diferencia. Note, en la parte de arriba del 14, en el 15, es para ver las obras de todo el mundo, sobre toda la tierra. Pero aquí en el 18, dice que el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Ya no está diciendo sobre los del mundo, sobre los que le temen, para librar sus almas. Amén. Bendito es el Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces cuando David sabía todo esto, se alegraba, mis hermanos, así como usted y yo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, el 34, capítulo 34. Bendeciré a Jehová todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No dice estará todas las cosas del mundo, no dice estará las cosas que habla todo morador de la tierra. Dice su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué oirán? La alabanza de Jehová, oirán lo que el Señor ha hecho con nosotros. No tienen que oír las cosas que ellos dicen o que ellos hablan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habría diferencia entre nosotros y ellos. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando uno busca a Jehová, mis hermanos, cuando uno busca al Señor, la encuentra. Amén. Él nos libra de todas las cosas. Antes podemos temer de cualquier cosa, de cualquier situación, mas ahora aunque pasemos aflicciones tenemos la confianza porque Él es nuestro ayudador. Es algo diferente. Yes, aleluya. Las madres que se preocupaban por sus hijos, que estaban haciendo cosas, algo que se estaban en el mundo, que llegaban noches, se preocupaban y no dormían, ahora están en Cristo, ahora solamente se los ponen en las manos del Señor. Mira, Sí, así relax, es. Bendito es el tranquilos. Señor. Yes. ¿Por qué? Gracias, Porque sabemos Señor. que tenemos un ayudador. Sí. Sabemos que en las manos del Señor todo está bien.
Yes. ¿Por qué? Porque Bendito nuestra es. confianza es Jehová. Aleluya. Aleluya. Gracias, Porque le Padre. buscamos. En su infinita misericordia nos alcanzó y nosotros no fuimos rebeldes a su palabra. Bendito Dios. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gloria al Tenemos Señor. grandes Bendito promesas, mis seas. hermanos. Y luego el 8 dice, gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Aleluya. Aquí este siervo David explicaba, mis hermanos, y nos enseña cómo es el Señor. Y cómo conducirnos, y dice en el 9, temed a Jehová vosotros, sus santos. Nos está incitando a temerle. Temer, o sea, quiere decir, hay que entrar con temor reverente siempre delante de su presencia, humillándonos. ¿Por qué? Porque no es igual a nosotros. Él es Dios, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y a veces en las iglesias entramos como si fuéramos a la casa de cualquier amigo, cualquier persona. Y no debe ser así, mis hermanos. Tenemos que ver que la casa es diferente. La casa del Señor, donde se alaba su nombre, es diferente. Tenemos que llegar y postrarnos y orar un momento. Señor, aquí estamos, gracias. Vamos a iniciar el culto, ¿verdad? Estoy hablando en general, en cualquier iglesia. Así debe ser. Amén. Bendito Dios. Entonces nos dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, el Señor proveerá. El Señor Gloria a proveerá. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Todos desearíamos ahora tener vida. Todos. Nadie se quiere morir. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Sencillo, ¿verdad? Nos lo describe ahí. Es todo lo que tenemos que hacer. Voy a repetirlo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, no seas mentiroso. Apártate del mal. O sea, de todo lo que te sea pecado, apártate. Porque dice que el sabio ve el mal y se aparta. Eso dice, ¿verdad? Su palabra. Entonces tenemos que ser sabios, no en nuestra propia opinión, porque no cuenta, sino en la opinión de Dios, lo que dice en su palabra. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Quién es la paz? Es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy, y no se la doy como el mundo. La paz que da el Señor, mis hermanos, nos hace estar tranquilos. Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esa es la bendición que tenemos. El Señor está siempre al clamor de nosotros. Bendito es el Señor. Yes. Pero aquí hay un problema. En el 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Muchos pasan por alto este versículo. El mundo afuera dice, no, pero es que Dios es bueno. ¿Cómo el Señor va a hacer algo para sus hijos? Hijos son los que hacen la voluntad del Padre. Eso es realidad. Aleluya, sí es. O sea que el Señor también se enoja y trae castigo contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Si no claman, ¿verdad, al Señor? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Amén. Allí es donde está la presencia del Señor. No está en los arrogantes, no está en los que creen que ellos llevan todo el control, ¿verdad? Porque no es el hombre, es el Señor el que lleva la obra, no el hombre.
Porque si el hombre la lleva a su propio criterio, pues es de él. Entonces el Señor no está ahí. Así es. Yo puedo decir entonces la iglesia es suya, no es del Señor. Porque si él hace las cosas de su modo, entonces es suya. Pero si hace las cosas del Señor, entonces es de Dios la iglesia. Amén. Es de Dios la congregación. Gloria a Dios. La palabra del Señor es recta y pura, ¿va? Y eso es verdad. Porque dice su palabra que si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, ahí pueden estar haciendo harto mitote, pero si no están en la voluntad de Dios, no está el Señor ahí. Discúlpenme, pero no está el Señor ahí. Santo Dios. Eso dice la palabra. Eso es lo que vamos a ver. Mis hermanos, entonces, iniciamos ahora con un versículo. Yo me alegro porque dice que el que no se humillare, como lo hace uno de estos niños, no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Es para los quebrantados, para aquellos que se humillan delante de Dios, es que el Señor pone la mirada en nosotros. Aleluya. Los que aceptamos los errores, que aceptamos que hemos pecado, los que ya estamos en el camino recto, que seguimos clamando para que no nos desviemos, porque no debemos de clamar. A esos está el Señor, mis hermanos. Somos bienaventurados porque Amén. tememos al Señor, porque hemos creído a su nombre. Gloria Amén. a Dios. Amén. Bendito el Señor. Precioso Dios. Le damos gracias al Señor por esta palabra, mis hermanos. Amén. Bendito el Señor. Porque el Señor ha sido bueno para con nosotros Yes. y nos ha bendecido. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.